Imagina esto por un momento. Dos personas, misma edad, mismo país y misma educación. Pero una gana 20.000 euros al año y no llega a fin de mes, mientras que la otra gana 60.000. Vive bien, pero está igual de rota financieramente. ¿La diferencia? Ninguna. Ninguna excepto las decisiones que toman con su dinero. Porque puedes ganar el SMI y ahorrar más que alguien que cobra 5.000 euros al mes. Puedes tener una carrera prometedora y seguir siendo pobre. O puedes ganar un salario modesto y construir una libertad financiera real. Hoy vamos a hacer algo que muy poca gente se atreve a enseñar. Y es que te voy a explicar las estrategias exactas que debes usar dependiendo del dinero que realmente entra en tu cuenta. Ya seas alguien que acaba de empezar con 16.000 euros o 20.000, alguien de clase media con 35.000 o alguien que gana incluso 60.000 o más al año y no quiere cometer los errores que hunden a la gente con salarios altos. Y te aviso, algunas de estas estrategias te van a incomodar. Vas a darte cuenta de por qué llevas años sin avanzar y también de cómo puedes cambiarlo a partir de hoy. Vamos al lío. Buenas a todos, soy Roberto Almiñana, ex trabajador en banco, asesor financiero regulado por la EFPA y en los últimos 2 años he analizado las finanzas de más de 300 personas en España. Y si hay algo que he aprendido después de ver tantos casos reales, es esto. Primero que todo es que no existe una única estrategia financiera. Existen estrategias para cada nivel de ingresos, porque no tiene nada que ver la vida de alguien que acaba de empezar ganando 16.000 o 20.000 euros con la de alguien que ya está en la clase media y está ganando de 30 a 35.000. O con la de esa persona que supera los 55 y 60.000 euros y piensa que ya lo tiene todo controlado. La verdad es que cada tramo tiene retos completamente distintos y lo peor, la mayoría de gente está aplicando la estrategia equivocada para su nivel de ingresos y por eso no avanza, aunque trabaje más que nunca. Hoy vamos a poner en orden todo esto. Te voy a enseñar paso a paso qué deberías estar haciendo con tu dinero según lo que realmente entra en tu cuenta cada mes. Así que vamos directos al nivel 1. Y este es qué hacer cuando estás ganando 20.000 euros al año. Voy a empezar con algo personal, porque mucha gente cree que los asesores financieros siempre hemos ganado bien. Y no. Cuando salí de la universidad, mi primer salario fue de 16.000 euros al año, trabajando en banca en Madrid. Y te puedes imaginar la situación. Me había independizado, vivía con mi pareja y el alquiler se comía media nómina. Y aún así tenía que comer, moverme por la ciudad y ahorrar algo, aunque fuese simbólico. Madrid no es precisamente el sitio más barato para empezar la vida adulta, y aún así tuve que aprender a manejarme. Fue duro, pero ahí es donde realmente entendí cómo vive la mayoría de gente en España. Ingresos ajustados, gastos altos y aún así obligados a espabilar. Por eso quiero que estés muy atento a este primer nivel, porque aquí, con 16.000 a 20.000 euros al año, cada euro cuenta, y una mala decisión puede hundirte, pero una buena puede cambiarte la vida en pocos años. Cuando estás en este nivel, lo primero que quiero decirte es algo muy simple, pero muy necesario. No estás solo, y no tienes nada de lo que avergonzarte, porque sí, ganas poco, sí, tienes muchos gastos, y sí, sientes que cada mes caminas por una cuerda floja, pero aún así, incluso con todo eso en tu contra, existen formas reales de ahorrar y salir adelante. Te lo digo porque lo he visto con mis propios ojos. En España, una parte enorme de la población se mueve en estos niveles de ingresos. Y aún así, cada semana tengo sesiones con personas que viven solas, están independizadas, cobran 20.000 euros y aún así consiguen ahorrar algo todos los meses. No me preguntes cómo lo hacen, porque muchas veces ni ellos lo saben, pero lo hacen. Y te juro que lo respeto muchísimo por ello. De todos los niveles que vamos a ver hoy, este es el más difícil. Este es el nivel donde no tienes margen para fallar, donde un gasto inesperado te desmonta un mes entero, donde cada decisión financiera importa mucho más que en cualquier otro tramo. Por eso, si ahora mismo estás aquí, necesito que prestes mucha atención, porque en este nivel cada euro cuenta, cada decisión suma y cada mala elección se paga cara. Y precisamente por eso, las estrategias que vienen ahora pueden marcar la diferencia entre sobrevivir y empezar a construir algo. La regla del 10%. Aquí no te voy a pedir milagros. No te voy a decir que ahorres la mitad de tu sueldo ni que vivas como un monje en medio del Himalaya. Pero sí te voy a pedir una cosa muy concreta. Intenta ahorrar al menos un 10% de lo que ganes cada mes. Sé que suena complicado, pero en este nivel de ingreso este 10% no es opcional. Es la diferencia entre empezar a levantar cabeza o quedarte atrapado siempre en el mismo punto. Y antes de seguir, déjame dejar una cosa clara. Aunque hable de España, porque es donde vivo y donde trabajo, estas estrategias funcionan igual en cualquier país. Siempre que adaptes los números y respetes la lógica que vamos a ver. Porque cuando estás en este tramo, solo tienes 3 objetivos muy concretos. 3 pasos que sí o sí necesitas controlar si quieres empezar a mejorar tu vida. Y el primero probablemente no te va a gustar, pero te va a ayudar.
Objetivo 1. Eliminar las deudas de consumo. Aquí empieza lo serio. Si estás en el nivel de 20.000 euros al año, las deudas de consumo son tu peor enemigo. Y cuando digo peor, no exagero. Son las típicas trampas modernas, el típico de compra ahora y paga después, el móvil a plazos, el préstamo rápido para un capricho, o ese crédito que solo tiene un 10% de interés y acabas endeudado con Satanás, que en realidad te está sangrando cada mes. Cualquier nivel de ingresos, estas deudas son malas. Pero cuando ganas ese tipo de dinero, son devastadoras. Vamos a poner unos números para que lo entiendas. Una persona con este sueldo se queda con unos 1.430 euros netos al mes. Algunos más, algunos menos. Esto incluyendo las pagas prorrateadas. Con eso tienes que cubrir alquiler, comida, transporte, suministros y rezar para que no se te rompa nada en tu casa. En este contexto, tener un móvil financiado o un préstamo absurdo no es un detalle sin importancia. Es la diferencia entre poder ahorrar algo al mes o no ahorrar nada en absoluto. Porque cuando tu margen es tan pequeño, cada cuota te roba directamente tu futuro. Y te lo digo sin rodeos. Si quieres mantenerte pobre, mantén deudas de consumo. Es la forma más rápida de no avanzar nunca. Así que antes de invertir, antes de pensar en multiplicar tu dinero, antes de cualquier otra cosa, solo puedo pedirte que tienes que destruir esas deudas. Sin excusas y sin negociaciones. Esto es tu primer gran paso para salir del nivel 1. Y créeme, es el más importante. La situación en España. Ahora bien, ¿cómo encaja todo esto con la realidad del país? Pues atención, porque los datos son bastante curiosos. En España, según un estudio reciente, casi el 70% de la población afirma que consigue ahorrar cada mes. Sí, has escuchado bien. 7 de cada 10 españoles dicen que ahorran, en un país donde los sueldos son relativamente bajos comparado con Europa. Los alquileres también son altos y el coste de vida no para de subir. Pero aquí viene un giro importante. De ese 70%, solo el 15% está realmente satisfecho con lo que ahorra. El resto ahorra, pero a disgusto, a rastras, a base de recortes y renuncias. Vamos, que es un ahorro, pero es insuficiente. Y esto nos dice algo muy claro. Ahorrar no es el problema. El problema es que la mayoría ahorra tan poco que siente que no sirve para nada. Ahorran sí, pero no avanzan. No construyen un futuro mejor. No sienten que en su vida vaya mejor. Y si tú estás en ese nivel, esto te afecta al doble. Porque cuando tu margen es pequeño, cada decisión la vas a notar. Por eso lo que viene ahora no es solo un consejo más, es pura supervivencia. Y aunque España sea, en teoría, un país de ahorradores, esto no es tan buena noticia como parece. Porque cuando miramos debajo del titular, los datos son preocupantes. Según El Economista, el poder adquisitivo de los españoles lleva décadas cayendo. En los años 90, para que os hagáis una idea, una familia media necesitaba unos 4 años de sueldo para comprar una vivienda. Hoy, esa misma familia necesita más de 7 años y medio sin gastar un solo euro para pagar un piso básico de 93 metros cuadrados. Es básicamente el doble de tiempo que hace 30 años. El doble. Y esto explica por qué tanta gente, incluso trabajando, siente que vive peor que sus padres. Porque es verdad, lo viven. Pero la cosa no se queda ahí. Mientras el acceso a la vivienda se complica, vemos otro fenómeno, todavía más preocupante. Cada vez más españoles recurren a préstamos personales, y no para comprar una casa, sino para financiar consumo y gastos. Según datos recogidos por 20 minutos, los préstamos personales han pasado del 19% al 21% de la deuda total de los hogares. Mientras tanto, el peso de las hipotecas baja del 32% al 29%. Parecen cifras pequeñas, un 3% solo, pero estamos hablando de una población de casi 50 millones de personas. Así que imaginaos el cambio que supone. Es decir, menos gente se endeuda para comprar un activo como una casa y más gente se endeuda para comprar coches, móviles o caprichos, que no generan ningún valor a largo plazo. En resumen, el coste de vida sube, el poder adquisitivo baja y una parte creciente de la población está financiando su estilo de vida con crédito. Una tormenta perfecta para cualquiera que gane el salario mínimo o esos 20.000 y vaya justo. Por eso, eliminar estas deudas no es una recomendación, es una obligación si quieres empezar a invertir y poder construir un futuro estable. Teniendo todo esto en cuenta, nuestra estrategia empieza por lo más básico y lo más urgente, salir de las malas deudas. Si estás en ese grupo, este es tu objetivo número 1, ni inversiones, ni fondos indexados, ni historias. Primero sal de ahí. Y cuando digo sal, no me refiero a ya lo miraré el mes que viene, en unos cuantos meses, me refiero a sal ya. Quítate estas deudas, corre. Huye como si el banco te debiese dinero, ¿vale? Porque mientras sigas arrastrando estas deudas, cualquier intento de construir un futuro financiero va a ser como intentar llenar un cubo con agujeros. Como te digo, si en esta etapa puedes ahorrar entre un 7% y un 10% de lo que ganas,
este es tu plan. No es emocionante, es aburrido, pero es exactamente lo que te va a permitir volver a respirar. Cuando hayas terminado con esa parte, ya empezaremos a pensar en invertir. Objetivo 2. Construir tu base financiera. Vale, ya has eliminado la deuda mala. Perfecto. Ahora empieza la parte donde realmente construyes cosas. Porque si eliminar deudas era apagar incendios, esto es levantar los cimientos de tu nueva vida. Y los cimientos empiezan siempre por lo mismo. Necesitas un fondo de emergencia y ya empezar con tus primeras inversiones. Sí, ya sé que repito mucho lo de los fondos de emergencia. Y lo voy a seguir haciendo en todos mis vídeos, porque si no tienes un fondo de emergencia, cada vez que te pase algo, una avería del coche, un electrodoméstico roto, vas a volver directamente a pedir deuda y volveríamos a empezar con este bucle que no te va a llegar a ningún sitio. Entonces tienes que tener un fondo, aunque sea pequeño. Ese 10% que te he dicho que ibas a destinar a eliminar deudas, ahora va a ir a construir tu colchón de seguridad. La regla es sencilla. Si tus gastos son bajos, solo necesitas 3 meses de gastos para tu colchón. Si tienes muchos gastos, sería mejor que tuvieses 6 meses. Y si eres autónomo, incluso más. Un buen ejemplo para explicar esto, imagina que ganes entre 1.300 y 1.500 euros al mes. Tus gastos esenciales, alquiler, comida, transporte y cualquier otra factura están entre 700 y 900 euros. Entonces, tu fondo de emergencia debería estar entre 1.500 y 3.000 euros. Es decir, esos 2 a 3 meses de gastos esenciales. Este rango es perfecto para alguien que está empezando. Los puedes acumular rápido, te protege de imprevistos y no te va a paralizar en tu progreso. Y después del fondo de emergencia, cuando este colchón esté completo, ahí sí, empiezas a invertir, aunque sea poco. No necesitas 500 euros al mes, ni 200, ni 100, aunque sería una buena cifra. Con 25 a 50 euros se puede empezar, porque lo importante aquí no es la cantidad, es crear el hábito y activar el interés compuesto cuanto antes. En España, cuando ya tienes tu fondo de emergencia, puedes empezar con inversiones sencillas, seguras y diseñadas para crecer a largo plazo, sin complicarte la vida. Las mejores opciones para alguien que está empezando son estas. Fondos de inversión indexados en brokers españoles como MyInvestor, Renta 4 o Indexa. La gran ventaja, puedes mover tu dinero de un fondo a otro sin pagar impuestos. Para rentas bajas esto es oro puro, porque te permite corregir errores o ajustar tu estrategia sin que Hacienda te meta mano. Que esto también importa. También tienes ETFs de bajo coste, otra opción excelente si buscas comisiones ultra bajas. La diferencia es que aquí tributas cuando vendes, como en cualquier inversión tradicional. Pero para empezar con pequeñas cantidades funcionan muy bien. Y aquí viene lo importante, no necesitas aportar mucho, necesitas aportar algo. Con 25, 30, 50 euros al mes ya estás cambiando tu futuro. Y ya está, en serio. 5 años haciendo aportaciones pequeñas, pero constantes, pueden marcar una diferencia enorme gracias al interés compuesto. Y esto no está hecho por magia, no es suerte, es constancia sumada al tiempo. Objetivo 3. Buscar ingresos adicionales. Vale, hemos recortado gastos, hemos eliminado las deudas, estamos empezando a invertir. Perfecto. Pero llega un punto, cuando ganas 20.000 euros al año, en el que ya no puedes recortar más. No puedes vivir con menos y tampoco puedes sacar dinero de los árboles, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestros ingresos sin esperar 5 años a que te asciendan en tu trabajo? Aquí es donde entra nuestro tercer objetivo. Buscar fuentes adicionales de ingresos. Y tranquilos, no te voy a decir que te metas a estudiar otra carrera ni que renuncies mañana a tu trabajo. Tampoco voy a venderte la fantasía de hazte millonario en tu tiempo libre, en 90 días, como suelen decir, ¿no? Lo que sí puedes hacer, y mucha gente subestima, es aprovechar lo que ya sabes. La matemática del tiempo. Vamos a verlo con números muy simples. Si ganas 20.000 euros al año, trabajas unas 2.000 horas. Eso significa que estás cobrando aproximadamente 10 euros por hora. Ahora pregúntate, ¿puedo usar mi tiempo libre para hacer algo que me pague más de esos 10 euros la hora, sin quemarme? Esto puede ser una tarde de fin de semana, dando clase de algo que domines, un pequeño servicio basado en tu experiencia, o ayudar a alguien con una habilidad que tú tienes y ellos no. Parece poco, pero una hora extra a la semana a 15 o 20 euros puede darte más margen del que imaginas. El problema es que si haces esto mal, puedes quemarte, y eso no lo queremos. Por eso hay otros 2 caminos, los cuales son enseñar lo que ya sabes. No hace falta ser un experto mundial, solo necesitas saber más que la persona que tienes delante. ¿Llevas años yendo al gimnasio? Enséñale a un amigo o vecino a entrenar. ¿Eres bueno con Excel? Da clases o enséñalo como freelance. ¿Tienes algún hobby que dominas? Monetízalo. Es la manera más orgánica, más realista y más sostenible de aumentar ingresos sin reventarte trabajando toda la semana. Tenemos otra alternativa inteligente y que son las certificaciones. Y si lo de trabajar horas extra no te convence, te voy a dar una de las formas más rápidas y efectivas de subir de nivel en España: obtener una certificación. En España el SEPE y las comunidades autónomas ofrecen los certificados de profesionalidad, que son títulos oficiales y reconocidos en todo el país. No son cursillos de YouTube
que también te aconsejo que te los mires porque puedes sacar mucho valor de ahí, son acreditaciones que las empresas usan para filtrar candidatos. Ejemplos reales: alguien en administración, comercio, logística, si se saca un certificado de Excel, pongamos, o de Microsoft Office, y de repente puede empezar a optar a puestos de bastante más dinero, incluso 26.000 a 30.000 euros al año. Esto no es teoría, es lo que pasa todos los días en los procesos de selección. Y aquí viene lo más interesante. En tu empresa actual, igual tardas 5 años en ascender, pero con una certificación, ese ascenso puede llegar en 2 años o antes, porque ya no eres uno más. Eres la persona que sabe hacer X y aporta más valor que la mayoría, o resuelve algo que antes no se resolvía en la empresa. En este caso, si tu empresa decide ignorarlo, no pasa absolutamente nada. Con ese certificado puedes cambiar de trabajo y empezar desde un salario mejor, sin esperar media década a que alguien reconozca tu talento. Así que si ahora ganas unos 20.000 euros, una certificación puede ser la forma más rápida de saltar directamente a otro nivel. Nivel 2. Ganando 35.000 euros al año. Vale, aquí ya entramos en otro mundo. Ganar 35.000 euros al año en España es entrar a una clase media sólida, con un perfil profesional estable. Estos son los buenos comerciales, técnicos cualificados, programadores, ¿me entendéis? En números reales hablamos de unos 2.300 a 2.500 euros al mes. Y aquí sí, la vida empieza a cambiar. Tienes margen, puedes respirar y puedes planificar. Pero cuidado, más ingresos no significa automáticamente mejor estrategia financiera. De hecho, mucha gente que gana este dinero vive igual de estresada que alguien que gana 20.000, simplemente porque sigue sin tener una estrategia clara. Y eso es exactamente lo que cambia en este nivel. El objetivo principal en este tramo: construir riqueza real. Ya no se trata de sobrevivir, ahora se trata de optimizar. Aumentar tu tasa de ahorro al 20 o al 30%. Invertir de forma más seria a largo plazo. Pensar en comprar vivienda, pero con cabeza. Optimizar impuestos y empezar a construir múltiples fuentes de ingresos. Este es el nivel donde puedes pasar de voy tirando a estoy construyendo un patrimonio. Como antes, necesitas eliminar primero las deudas de alto interés si lo tienes. Por ejemplo, si ganas 2.500 al mes y sigues pagando un crédito del iPhone al 14%, no es falta de ingresos, es falta de estrategia. Una vez eliminas eso, ya podemos centrarnos en lo importante: jugar a largo plazo y empezar a acercarte a la independencia. Las 3 estrategias clave para los que ganan 35.000 euros. Aunque cualquier persona puede aplicarlas, este nivel es donde funcionan mejor. Especialmente si aún vives con tus padres o pagas un alquiler barato, escucha, porque vas a poder aprovechar el chollo que tienes. Y si no, también. Vamos con ellas. Estrategia 1. Presupuesto y seguimiento de gastos. Aquí empieza todo. No puedes invertir bien si ni siquiera sabes cuánto gastas. Este nivel no es para improvisar, es para comportarte como una pequeña empresa, que controla sus ingresos y sus gastos al dedillo. Tienes que saber exactamente cuánto entra y cuánto sale, cuál es tu renta, tus gastos, ocio, transporte. Tienes que eliminar despiadadamente lo que no aporta. Y lo digo en serio, porque aquí descubrirás la verdad. No estabas gastando poco, estabas gastando sin darte cuenta. Y aquí tienes un ejemplo práctico, el truco de las 24 horas. Cuando vayas a comprar algo, ya sea ropa, electrodomésticos, lo que sea, pídele al dependiente que te lo guarde en 24 horas. Si vuelves al día siguiente y sigues queriendo comprarlo, adelante. Pero en el 80% de los casos te darás cuenta de que era un impulso. Y esto te puede ahorrar cientos de euros al mes. Otro ejemplo y otra táctica que puedes utilizar es el método del sobre. Es una de las técnicas que yo mismo uso y es asignar un presupuesto mensual para ocio o compras y pasarlo directamente a efectivo. Puedes guardarlo en un sobre, pero que quede visual, claro y que lo puedas ver. Cuando este dinero se haya acabado, se acabó el gasto del fin de mes. Y ya está. Esta regla es simple y te va a ayudar a ahorrar dinero mucho más del que imaginas, porque convierte tu presupuesto en algo físico, tangible y mucho más fácil de cumplir. La estrategia 3. Establecer tu tasa de ahorro. La tercera estrategia es una de las más importantes y también una de las más ignoradas. Aquí es donde realmente decides si vas a tener una jubilación tranquila o vas a llegar a los 60 años pensando ¿y ahora qué hago? Es muy simple, necesitas una tasa de ahorro estable, realista y sostenida en el tiempo. No importa cuánto ganes, importa cuánto ahorras, cuánto inviertes y cuánto tiempo dejas actuar al interés compuesto. Es una estrategia que uso con todos mis clientes porque es el pilar de cualquier planificación. La diferencia entre empezar con 21 años y empezar a los 40 años es literalmente 2 vidas completamente distintas. Y es que si con 21 años guardas el 10% de tu salario, vas a tener una jubilación muy tranquila. Pero si llegas a los 40 sin haber ahorrado nada, tu realidad cambia por completo. No porque ganes menos, sino porque has perdido 2 décadas enteras de interés compuesto. Y el interés compuesto es como un gimnasio. Si empiezas tarde, luego te cuesta el doble. Los números reales. Vamos a poner un caso estándar. Una persona que gana 40.000 euros al año quiere jubilarse a los 67 y tiene 0 ahorros a día de hoy.
Según los datos del Banco de España, un objetivo razonable para no depender solo de la pensión sería acumular unos 250.000 euros de patrimonio. Ahora veamos cuánto tiene que ahorrar según su edad. A los 30 años, con 0 ahorros, necesitaría del 5 al 6% de su salario. Es bastante asumible, ¿no? Casi ni lo notas. En cambio, a los 40 años necesitarías ahorrar un 12 o un 14 anual. Ya duele bastante, son unos 5.000 a 6.000 euros al año, solo para ponerte al día. Pero es que a los 50 años, la tasa que necesitarías sería del 30%, más de 12.000 euros al año. Ahí claramente vas cuesta arriba. La lección aquí es sencilla, cuanto antes empiezas, menos te cuesta. Cuanto más esperas, más tienes que compensar. Por eso una tasa de ahorro del 10, 15 o del 20% no te hará rico de inmediato, pero te dará mucha estabilidad. Una estabilidad que la mayoría de españoles jamás va a tener. El método automático para construir patrimonio en España, si quieres hacerlo sin comerte la cabeza. En España tienes 3 herramientas muy potentes para automatizar tu camino. Y estos son los fondos indexados, comisiones bajas, crecimiento estable y, lo mejor, puedes traspasarlos sin pagar impuestos, los planes de pensiones, los cuales te permiten pagar menos impuestos hoy, reduciendo tu base imponible. Son útiles para rentas medias altas. También tienes los PIAs para tener renta vitalicia. Si en el futuro quieres convertirlo en un extra sueldo, con los PIAs puedes obtener hasta un 92% de exención fiscal, dependiendo de tu edad. Pero ojo, consulta bien qué PIAs contratas, ya que algunos pueden tener comisiones muy altas. Siempre consúltalo con un profesional. De esta forma, juntando las 3 herramientas, aplicando 6.000 a 7.000 euros al año con esto, puedes jubilarte perfectamente y con mucha comodidad. Y por cierto, si ahora mismo estás en este rango de ingresos y no tienes claro cómo dividir tu ahorro entre fondos indexados, planes de pensiones o incluso rentas vitalicias, te puedo ayudar. En la descripción de abajo te dejo un enlace para que puedas solicitar un análisis financiero gratuito conmigo, donde revisamos tu situación, tus objetivos y lo que estás haciendo ahora mismo. Si no vives en España, no te preocupes. También puedo ayudarte a planificar tus inversiones y tu estrategia en función del país. Vamos con el nivel 3. Y aquí ya es cuando ganas 60.000 euros o más al año. Acabamos de entrar en territorio serio. En este nivel tu situación financiera cambia por completo. Vives bien, pagas tus facturas sin sudar, no vas mirando el Bizum antes de salir a cenar a ver si alguien te debe algo. Y sí, incluso viviendo en Madrid o Barcelona, puedes respirar mucho más tranquilo. Bienvenido. Ahora mismo estás en la clase media alta española. Ojo, no eres rico, pero sí estás muy por encima de la media. Aquí tu verdadero enemigo es el coste de vida, ya que tú mismo creas un problema, y este es un problema que veo constantemente en mis clientes, y es que a medida que sube el salario, suben también los caprichos, y a medida que suben los caprichos, suben los gastos. Y cuando los gastos alcanzan el sueldo, adiós, ya no tienes ni libertad y lo único que tienes es mucho estrés. Es el clásico, como yo gano más, puedo permitirme más. Y claro, de repente aparece el coche de 40.000 o 50.000, el alquiler de 1.800, la cena de 200 euros y las escapadas imprevistas, porque te lo mereces, ¿no? Hasta que un día esta persona que gana este sueldo alto está igual de ahogada que alguien que gana 20.000 euros. Y esto pasa más de lo que os imagináis. Uno de los grandes problemas es la vivienda. Alguien que gana 60.000 euros brutos al año termina con unos 3.600 a 3.900 euros al mes. Y siguiendo la regla de oro que recomiendan portales como Idealista, Fotocasa y prácticamente todos los bancos, no deberías endeudarte más del 35% de tu sueldo. Esto significaría una hipoteca máxima de 1.250, 1.260. Hasta aquí perfecto. Matemáticamente tiene sentido. Financieramente es sano. Pero aquí viene la bofetada de la realidad. La mayoría de personas de este nivel piensa exactamente lo mismo. Como gano más, puedo permitir una casa más grande. Y boom. Hacen justo lo contrario de lo que deberían. Terminan firmando hipotecas de 1.500, 1.700 o incluso más de 2.000 euros al mes. Es decir, superan un límite recomendado entre un 20 y un 60% solo porque pueden. Consecuencia, tienen ingresos altos, pero sus gastos son aún más altos. Entonces tienen un ahorro inexistente, lo que les da un estrés disfrazado de vida cómoda. Exactamente el mismo problema que alguien que gana 20.000 euros. Solo que con muebles más caros y más adornado. La lección aquí es importante. No puedes disparar tu nivel de vida sin límites. Y tu ego no debería decidir qué casa te compras, sino tu sueldo. Con un 20% de entrada, una hipoteca por debajo del 35% y 0 impulsos, tu sueldo ha subido, tus gastos también, pero no tanto, lo que te va a dar una capacidad de ahorro muy grande. Estrategia número 1. Tu número de independencia financiera. Ahora sí, entramos en lo importante. En este tramo de ingresos puedes empezar a plantearte algo que para la mayoría de personas es ciencia ficción.
y es la independencia financiera total. Aquí puedes dejar de depender del trabajo, elegir si trabajas o no, y jubilarte mucho antes de los 67 años. Y ojo, no hace falta ser millonario, hace falta ganar bien, gastar con cabeza y ahorrar en serio. Porque siempre que tengas una buena tasa de ahorro, ingresos altos estables y una estrategia clara, tienes el potencial real de jubilarte temprano en España. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que tienes 250.000 euros ahorrados e invertidos y ganas 60.000 euros al año y logras invertir un 20% de tu sueldo. Con este ritmo podrías alcanzar la independencia financiera en aproximadamente 19 años. Pero si subes tu tasa de ahorro al 30%, el tiempo se reduce drásticamente. Estaríamos hablando de 15 años. La diferencia es solo un 10%, pero las matemáticas del interés compuesto convierten ese pequeño extra de ahorro en 4 años menos de estar en tu trabajo obligado. El movimiento FIRE en España. Aquí es donde entra uno de los movimientos financieros más polémicos, pero también más transformadores de los últimos años. En pocas palabras y muy resumido, FIRE significa Financial Independence Retire Early, o traducido, independencia financiera, jubilarse pronto. Es un movimiento formado por miles de personas que buscan una cosa muy concreta: jubilarse muchísimo antes de la edad de jubilación. 10, 20, incluso 25 años antes. ¿Y cómo lo hacen? Con una estrategia tan simple como dura de llevar a veces. Tienen que ahorrar e invertir entre el 30% y el 70% de sus ingresos. Es bastante extremo, porque para lograrlo la mayoría tiene que renunciar a muchas cosas, salir mucho menos, gastar mucho menos y consumir menos, para concentrar buena parte de su vida en una única misión: construir un patrimonio suficiente para que su dinero trabaje más que ellos. Dentro del movimiento FIRE hay dos estilos: los frugales extremos, que viven con lo mínimo para maximizar el ahorro, y los FIRE moderados, que aprovechan que sus ingresos suben con los años para aumentar su ritmo de inversión sin perder calidad de vida. Y aquí está el matiz más importante. FIRE no es solo una estrategia, es una filosofía, una forma de pensar la vida, el dinero y la libertad personal. ¿Tienes que hacerlo tú? Probablemente no. No es necesario. Esto es para una minoría muy determinada y no para una persona normal. Pero sí que es verdad que puedes aplicar parte de esta filosofía sin convertirte en un monje del ahorro. Porque si cuando tus ingresos suben, en vez de disparar tus gastos como si no hubiera mañana, decides mantener tu estilo de vida estable, entonces, sin hacer nada extremo, aún puedes acercarte muchísimo a la independencia financiera. Y esta es la idea clave. No se trata de vivir pobre ahora, se trata de no ser esclavo de tu sueldo siempre. Estrategia 2. Exprimir aún más tus inversiones. Cuando tus ingresos superan los 60.000 euros o más, ya no solo puedes ahorrar, puedes multiplicar. Y aquí viene un punto un poco polémico. Cuando ganas más, puedes destinar una pequeña parte de tu cartera a inversiones de mayor agresividad. No toda la cartera, solo un 5% o un 10%, pero enfocada en cosas que pueden acelerar tu crecimiento patrimonial. Obviamente esto tiene más riesgo. Para el 90% de la gente esta estrategia no es necesaria. Pero si ya tienes tu vida financiera bien, puede ser una herramienta poderosa. ¿Y en qué tipo de inversiones estamos hablando? Te voy a dar algunas. Tenemos el private equity, participaciones en empresas privadas, proyectos reales, tienen alta incertidumbre, pero también un potencial real de multiplicación, especialmente si entiendes bien el sector en el que inviertes. También tenemos el Bitcoin. No hablamos de apostar todo tu dinero en Bitcoin, por favor no lo hagas, pero un 10% perfectamente lo puedes hacer. Es un activo asimétrico, muy volátil, pero si despega te beneficia mucho. Si cae, no te hunde porque aportas solo una pequeña parte de tu cartera. Y la lógica detrás de todo esto: cuanto más concentres una pequeña parte de tu cartera en algo que conoces muy bien, más puedes ganar. No se trata de apostar, se trata de aprovechar tu ventaja. Si trabajas en tecnología, entiendes tecnología. Si trabajas en el mercado inmobiliario, entiendes el ladrillo. La clave es saber de lo que inviertes para poder encontrar una buena oportunidad. Ahí es donde los ingresos altos pueden acelerar tu patrimonio. Bien chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos visto las estrategias que funcionan realmente en España según tu nivel de ingreso, tanto si ganas 20.000 como 35.000 o como 60.000. Y como habéis visto, cada tramo tiene sus retos, pero también sus oportunidades. Ahora quiero saber vuestra opinión, así que dejadme dos respuestas abajo en los comentarios. La primera es: ¿en qué nivel de ingresos estás ahora mismo y qué estrategia crees que necesitas aplicar ya? Y la segunda es: ¿cuál crees que es el mayor obstáculo financiero en España hoy? ¿Los salarios, el coste de vida o la falta de educación financiera? Os leo a todos porque de verdad me ayuda a entender dónde estáis y qué contenido debo preparar para los siguientes vídeos. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo y queréis más contenido práctico sobre inversiones, ahorro y finanzas, suscribíos al canal, activad la campanita y dejad un like para apoyar este contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.